En este vídeo vamos a ver qué nos pueden aportar los rangos. Bien, los rangos en su forma más simple podemos decir que son simplemente pues, una determinada zona de la hoja a la cual le adjudicamos un nombre para después entonces en las fórmulas de una manera mucho más sencilla poder referirnos a ellas. Lo vamos a hacer con un par de ejemplos. En este primer ejemplo pues lo vamos a tener es una serie de personas que viven en una determinada dirección y nosotros lo que queremos es, en vez de teclear la dirección donde viven, pues crearnos un desplegable mediante una validación de datos, que ya lo hemos visto, crearnos una lista que pinchemos, se despliegue y escojamos. Vimos que había varias maneras de hacerlo, entonces hoy lo que vamos a hacer es, de una forma ya parecida como lo hemos hecho algún otro día, de alguna manera cogeremos entonces esas direcciones para que se nos desplieguen en estas celdas de por aquí. Y por otro lado, haremos en la segunda hoja de qué forma podemos hacer para utilizar también los rangos mediante la fórmula buscar v. En otro ejercicio que también hemos hecho en otras ocasiones, en los cuales meteremos las notas de unas personas y automáticamente con buscar v sacaremos entonces su calificación. Vamos entonces primero con el tema de la validación de datos. Bueno, los rangos, ¿cómo se crean? Bueno, pues la forma más sencilla quizás de crear los rangos sería simplemente seleccionar las celdas que a mí me interesan, como es en este caso, por ejemplo, estas tres direcciones, y nos venimos aquí al cuadro de nombres. Aquí es donde, de una forma muy sencilla, podemos definir nuestros rangos. Simplemente pinchamos ahí y, por ejemplo, parece lógico, ya que aquí vamos a tener nosotros las direcciones, pues vamos a llamarle, por ejemplo, a este rango direcciones. Bien, aquí en el cuadro de nombres sí que tengo algunas limitaciones, como es, por ejemplo, que no puedo dejar espacios, en el caso de que yo quiera utilizar, imaginaros, posibles direcciones, no podría dejar espacio entre palabra y palabra. Entonces tendría que ir todo junto o colocar un guión bajo, algún sistema un poco de ese estilo. Bueno, y ahora para no complicarme simplemente le voy a llamar, por ejemplo, direcciones, le voy a poner todo con minúsculas para evitar complicaciones de si eras con la primera con mayúscula y el resto con minúsculas, todo con mayúsculas. Yo normalmente tiendo a colocar casi todos los rangos todos con minúsculas. Y ahora, muy importante, darle a Enter para que el rango quede ya introducido. ¿Yo cómo sé si el rango lo he creado bien o no? Bueno, pues si yo pincho, por ejemplo, ahora en cualquier zona de la hoja y ahora despliego aquí el cuadro de nombres, yo debo de ver que aquí aparece ya direcciones. Entonces, al pincharlo, Excel me selecciona automáticamente las celdas que forman ese rango. Yo esto lo voy a poder hacer desde cualquier hoja del libro, lo cual en otras ocasiones va a resultar también muy práctico. De hecho, si yo me cambio, por ejemplo, a la segunda hoja, a buscar V, pues entonces, si yo despliego aquí, fijaos cómo me sigue apareciendo el nombre del rango, porque los rangos pertenecen al libro, y si lo pincho, me lleva a la hoja 1 y me señala cuáles son mis datos. Bien, entonces, ya le hemos llamado direcciones. Vamos entonces a hacer ahora, vamos a practicar aquí de qué forma podría utilizar, por ejemplo, este rango. Entonces, vamos a suponer que yo aquí es donde yo voy a ir tecleando pues, las direcciones de las personas que nosotros vayamos tecleando por aquí. Entonces, ahora nos iríamos a datos, a validación de datos, que ya hemos hecho ejercicios al respecto, y aquí le vamos a desplegar lista. Nosotros aquí hemos solido hacer, por ejemplo, teclear las distintas direcciones separadas por puntos y coma, o hemos seleccionado de aquí directamente los datos, pero vamos a ver que también tenemos una tercera forma, que es la de poner aquí el nombre del rango, pero precedido del símbolo igual. Como le hemos llamado direcciones, si yo tecleo direcciones, Excel ya sabe que tiene que cogerme estas tres celdas, porque son las que forman el rango. Yo le doy a aceptar y ahora fijaros cómo ya tenemos, entonces, para escoger mediante la lista las distintas opciones que forman el rango. Los rangos, si en algún momento necesito eliminar un rango porque lo he hecho mal, modificarlo porque, bueno, pues yo lo quiero ampliar o hacer más pequeño, lo que sea, siempre puedo ir al menú fórmulas y desde el menú fórmulas y aquí desde el administrador de nombres, aquí tendríamos nosotros los rangos que hayamos creado hasta ese momento. Podríamos modificarlos, podríamos eliminarlos. Esto ya hablaremos en otro momento. También podría crear rangos desde aquí, pero sinceramente creo que es más sencillo hacerlo desde el cuadro de nombres, que es lo que nosotros hemos utilizado antes. Le vamos a dar a cerrar y hemos visto un primer uso, por lo tanto, entonces de los nombres de los rangos. Vamos a ver un segundo uso, que sería, por ejemplo, para la función buscar v. Tenemos este ejercicio en el cual nosotros vamos a teclear las notas de unas cuantas personas
voy a colocarle simplemente ahora por aquí estas notas. Y entonces ahora, lo primero, tendríamos que crearnos el rango. Bueno, el rango en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros ahora aquí para utilizar la función buscar v, lo voy a hacer como se suele hacer si es que no domino los rangos. Lo que yo tengo que hacer es, mediante un buscar v, decirle igual a buscar v y le tengo que decir, búscame esta nota, punto y coma, en esta zona de la hoja, punto y coma, y en la columna 2. Porque la calificación está en la columna 2. Todo esto ya lo hemos visto ya en vídeos anteriores y en clase. Cerramos el paréntesis y ya está. Pero ahora tenemos que acordarnos que si yo copio esta fórmula, me provoca errores porque aquí estamos utilizando, debemos de utilizar una referencia absoluta. Bueno, entonces esto lo borramos y tenemos que acordarnos que en la primera fórmula tenemos que convertir el rango este de aquí, tenemos que convertirlo en absoluto, introduciendo aquí los dólares con F4, lo convierto en absoluto, lo convierto en absoluto, lo introducimos y ahora ya podemos copiar la fórmula. Bien, si yo sé adjudicar los nombres de los rangos, me voy a evitar todo eso. Fijaros cómo. Voy a dejarlo como estaba al principio. Entonces, nosotros vamos a crearnos ahora un rango. Tened en cuenta que cuando utilizamos aquí la fórmula de buscar v, estamos haciendo referencia, en todas las fórmulas siempre estamos haciendo referencia a estas celdas de aquí. Muy bien, pues estas celdas son lo que yo voy a convertirlas en un rango. ¿Cómo? Igual que antes. Voy a poner, por ejemplo, en el cuadro de nombres le voy a definir un nombre. Pues le voy a llamar, por ejemplo, calificaciones. Todo con minúsculas, calificaciones. Y recordad que debo de darle siempre a Enter para que el dato quede introducido. Y ahora mismo aquí ya tengo creados dos rangos. El que hemos creado antes, el de las direcciones, pero también tengo el de las calificaciones. Bueno, pues entonces ahora fijaros que es mucho más sencillo introducir la fórmula. ¿Por qué? Porque yo ahora simplemente tengo que poner igual a buscar v, búscame esta nota, punto y coma, donde en esta zona de la hoja. Pero esta zona de la hoja la hemos definido como nombre de rango y le hemos llamado calificaciones. Según yo empiezo a teclear calificaciones, fijaros cómo aparece, donde todo el resto de funciones, una etiqueta un poquito distinta, que es la que me está indicando que esto es un nombre de rango. Le hago doble clic, ya está, punto y coma, y le digo que está en la columna 2. Y cierro el paréntesis. Y no me hace falta tener que estar convirtiendo ahora en la fórmula, de hecho no puedo porque yo no veo aquí las coordenadas de las celdas. Ya no tengo que convertirlo en absoluto con F4, etc. No, Excel ya sabe que calificaciones es esta zona de aquí de la hoja, ese rango. Por lo tanto, yo esta fórmula ahora ya puedo copiarla sin problemas hacia abajo. Luego esta sería una segunda ventaja de utilizar los nombres de los rangos y posteriormente iremos aprendiendo todavía más formas más interesantes de utilizar los rangos. Pero este vídeo te lo tendríamos ya entonces terminado.